Se vivió un momento muy álgido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución fue la siguiente: desecharon por completo el proyecto de Loretta Ortizal y determinan que el Senado fue omiso en el nombramiento del INAI. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está adjudicando atribuciones, como siempre, que no le competen. Quiere obligar a sesionar a los senadores y que estos empiecen a elegir a los 3 comisionados que faltan en el instituto, en el famoso Instituto de la Transparencia. El presidente López Obrador pues ha planteado que este organismo está creado precisamente para proteger a los corruptos del PRIAN. Hay mucho revuelo, por supuesto, y se denota el interés general de Norma Piña porque se elija a los comisionados del INAI. Pero ¿por qué tanto alboroto si se supone que es un instituto de la transparencia? ¿Por qué quieren nombrar comisionados a favor del prianato? Eso es lo que no te dicen precisamente los medios de comunicación. Eso es lo que no te dice precisamente Loretito de Mola. Monreal en su momento, el famoso senador y aspirante a la presidencia, buscó en su momento hacer un trueque, hacer un intercambio con el prianato y buscaba estar al frente de estos nombramientos. Obviamente ellos iban a traer la consigna del prianato, a lo cual el presidente de inmediato desechó. Le están rascando, como se dicen por ahí, le están rascando los huérfanos al tigre, solo que no se han dado cuenta. Y en ese sentido hay diputados valientes que de inmediato se pronunciaron con respecto al tema. Uno de ellos es el famoso diputado de la bancada de Morena, Hamlet García Almaguer, quien de inmediato sacó un poderoso mensaje en la Cámara de Diputados. Sí, así como lo están escuchando, en la Cámara de Diputados aquí se vio precisamente el momento más álgido en la bancada de Morena. Escuchemos lo que dijo. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar por 8 contra 3, rechazar el proyecto que presentó la ministra Loretta Ortizal, es este que tenemos acá. En su proyecto la ministra reconocía algunas cuestiones fundamentales que son muy importantes. Primero, que el Senado tiene una facultad exclusiva y soberana para designar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. ¿Qué planteaba además la ministra Loretta Ortizal? Que no se puede presentar una controversia constitucional de manera preventiva. Decimos esto porque el Pleno del INAI autorizó a su director jurídico presentar controversias y ampliar demandas en controversias ante la posibilidad de que se quedaran sin quórum por la tercera vacante. Esto ocurrió, se formalizó el 27 de marzo del año en curso. Está en la página, déjame ver si es 23, 24 o 26, es la 26. Entonces, la facultad que ejerce el órgano de transparencia para impugnar esta tercera vacante, la formalizan 3 días antes de que se generara la propia vacante. El plazo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas iba del 14 de mayo de 2014 al 31 de marzo del 2023 y desde el 27 de marzo es cuando se presenta este recurso. La ministra Loretta Ortiz entonces en su proyecto dice: no puede haber controversias constitucionales preventivas, eso solamente es viable una controversia constitucional cuando en la vida jurídica existe una omisión o un acto por parte de algunos de los poderes del Estado que invaden la competencia de otro. En otras palabras, para que se actualizara la omisión del Senado de la República, el INAI tendría que haber esperado hasta el 1 de abril, no el 27 de marzo. Y por esa razón, el recurso que presentaron era notoriamente improcedente. Se los dijo también el ministro Ortiz. Revisaron este primer apartado y la mayoría decidió que no importaba que le hubieran presentado el recurso antes de ese momento, que de todas maneras se tenía que analizar. Respecto del segundo nombramiento, existe
una suspensión dictada por un juzgado de distrito no solamente es una suspensión provisional, sino definitiva, que impide la designación de comisionada del INAI en ese segundo proceso, en esa segunda integración. El ministro Ortiz entonces decía que solamente una de las vacantes del INAI podía ser objeto de este estudio. Les comento entonces, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, a quien reconocemos por su esfuerzo, por su trabajo, por presentar este documento, fue rechazado por la mayoría de los ministros. Y a mí me gustaría recuperar una parte de la exposición del ministro Saldívar. La van a encontrar aquí en el video del Poder Judicial de la Federación de Justicia TV a las 14:10 con 40 segundos. Es lo que sigue. Pero debido a la conformación plural del Senado, que no se ha logrado la mayoría que se exige por la Constitución, dependiendo de las etapas en donde se trate. Y quiero ser muy claro, este Tribunal Constitucional ha sostenido que los actos parlamentarios, no todos los actos parlamentarios son justiciables, que existen ámbitos tutelados a nivel constitucional por el principio de autonomía parlamentaria que excluyen cualquier revisión judicial. En la acción de inconstitucionalidad 62 de 2022, este tribunal dijo: este alto tribunal reconoce la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables o interna corporis acta, que busca proteger la autonomía parlamentaria y el respeto a la división de poderes. Se pregunta en el párrafo 220 de esta resolución: ¿esto significa que todos los actos intraparlamentarios sean justiciables? La respuesta es negativa. No todos los actos parlamentarios son sujetos de tutela constitucional, y específicamente habla esta resolución que los actos que sean producto de una habilitación con la que la Constitución General haya conferido al legislador una discreción absoluta con criterios de oportunidad política no son justiciables, y me parece que este justamente es el caso. Hay una discrecionalidad absoluta para que por la las fuerzas políticas estén obligadas a ciertos acuerdos, y estos acuerdos políticos no podemos obligarlos por una sentencia de la Corte. Me parece, y lo digo con todo respeto, que sería un despropósito, que sería excedernos de nuestras atribuciones. Por eso incluso el ministro Gutiérrez sostuvo una posición más atemperada en cuanto a lo que podríamos obligar o no. A mí me parece que la Constitución no prevé criterios reglados para tomar esta decisión, ni un plazo perentorio para hacerlo, de tal manera que, insisto, difícilmente la Corte podría establecerlos en una sentencia sin sustituirnos, no en el legislativo, en el órgano reformador de la Constitución. Me parece que los nombramientos están sujetos a ciertas reglas de mayorías, de juego político, que son inevitables y que existen no solo en México, en todo el mundo. En todo el mundo podemos ver ejemplos de complicaciones para integrar incluso tribunales constitucionales, consejos generales de la magistratura y otro tipo de órganos que generan muchas complicaciones cuando no hay acuerdos políticos, pero que no se pueden traducir en que esos acuerdos políticos sean sustituidos por los tribunales constitucionales. Ahora, dicho esto, sí me parece que es particularmente grave que el órgano constitucional autónomo... Bueno, pues es la exposición del ministro Saldívar, donde deja claro que existen facultades exclusivas y discrecionales del Poder Legislativo y que un tribunal no se puede involucrar en esas decisiones, y que al hacerlo, la Corte no se está sustituyendo en el papel del Parlamento, sino en el del poder reformador de la Constitución. O sea que ahora la Corte es el constituyente. Ellos son los que escriben la Constitución. Es una clara, flagrante, ofensiva violación al principio de separación y de división de poderes. En otra parte de su exposición les dice a sus compañeros: ¿qué van a hacer? ¿Ordenar un periodo extraordinario de sesiones? ¿Y luego los van a obligar a votar en cierto sentido? ¿Van a forzar el acuerdo? Y si no hay acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Van a destituir a todo el Senado? Y es que están llevando los ministros de la Corte este debate entre poderes precisamente a esa instancia. Otros ministros más mesurados en esta discusión invitaron a que se conminara al Senado de la República a que ejerciera sus funciones y en un momento, cuando tuviera los acuerdos políticos para la designación de los comisionados, entonces realizara estos nombramientos, que por cierto pueden ser vetados por segunda vez por el presidente de la República. Le van a desconocer al presidente de la República la facultad constitucional de vetar en 2 ocasiones a
los designados para comisionados del INAI desde el Senado de la República. No le pueden quitar esa facultad. Y tampoco pueden forzar a que exista un acuerdo, a que exista una votación en cierto sentido. A mí me parece muy grave lo que acaba de ocurrir. Tan se dieron cuenta de lo que estaban haciendo que hace algunos instantes estaban debatiendo si en este preciso momento definían o no los efectos de la sentencia, o sea, si nos daban un plazo, aquí hablo como integrante de la comisión permanente, para obligar a que se celebre un periodo extraordinario y después obligar a los senadores para que voten en cierto sentido. La mayoría de los ministros consideraron que el asunto se tenía que retirar y retornar para que alguien haga el proyecto, y esto lo van a decidir en una sesión privada. Desde aquí el llamado a los ministros que vinieron ayer, porque el ministro Lainez venía en representación de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se abstengan de violar la libertad de voto que tenemos las y los legisladores. De mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Algo? Bueno, o sea, lo que les estábamos comentando precisamente, se adjudican atribuciones que no les corresponden a estos sinvergüenzas. Y bueno, Norma Piña estaba en la misma tesitura. La derecha celebra, pero la derecha pues representa los intereses de un solo hombre, o más que nada en este caso, los intereses creados. Vea usted a lo que uno se viene enterando. ¿Cómo es posible? Y yo lo comentaba en la conferencia matutina, lo comentaba precisamente con respecto a esta situación. Siempre les dije, debe haber una división de poderes. Incluso hasta salí en televisión nacional cuando un servidor les estaba diciendo, oigan, es que hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cómo es posible que ahora resulta que la Suprema Corte de Justicia se dedique a legislar? Eso es atribuirse, adjudicarse atribuciones que no les corresponden, ¿no? El legislativo, su misión es legislar. El INAI depende del legislativo, de la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el problema? Ahora bien, le están rascando mucho los huérfanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, como se dice de manera coloquial, porque el presidente puede designar a los comisionados del INAI y se acabó. Pero no solo eso, también puede dar el famoso cedillazo, que parece a estas alturas del partido que es lo que están buscando. Por eso es importantísimo el plan C, y de la mano con nuestros diputados, nuestros senadores y senadoras de Morena. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque siguen estos sinvergüenzas intentando hacer de las suyas. Y esto fue parte de lo que dijo precisamente Arturo Saldívar. Lelo de la Rea, se lo pongo a usted en